32, y mientras estaba preparando el mensaje, iba leyendo los proverbios y me venían, como decía el pastor, los predicadores jóvenes de aquí. Encontré muchas reseñas de hermano Cristian, hermano Gastón, y me iba alimentando todo eso, ¿no? Proverbios 16:32, hablando de la conquista, y nos dice esto, ¿no? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿sí? Y al punto a donde vamos es: y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en un versículo tú nos has hablado y nos has dado la clave de un montón de cosas. Te pido que bendiga a cada uno de la congregación, ministra nuestras vidas, Señor. Habla en nuestro corazón, habla en lo profundo de nuestro ser, para que podamos alcanzar esa bendición que hoy tú tienes a través de esta palabra. Creo todo lo que ella dice, recibo todo lo que dice esta palabra y aplico a mi vida esta palabra para poder alcanzar esa bendición. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, no volveré atrás, seguiré adelante, mirando en fe tu palabra y amándola. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabe que siempre las cosas tenemos que empezar a mirarlas desde lo pequeñito? ¿Sí? Muchas veces, a mí me pasó en mi adolescencia tardía, ya en la juventud, cuando de repente, en el año 96, un pastor dice: vamos a convocar a una reunión de santidad. ¿Sí? Estadio Vélez Sarfield, que con capacidad para más de 50.000 personas. ¿Quién es el pastor? Anacondia, Freyson. ¿Quién es Dante Gebel? No lo conocía nadie, pero de repente se llenó un estadio de jóvenes buscando, ¿sí?, la integridad, la santidad. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Quién hizo esto? ¿Sí? Y empezó a correr ese nombre, esa invitación por todos lados, y es una regla, ¿no? Cada vez que predico, Tommy se enchufa más. Y estas son batallas también de fe. ¿De dónde salió? ¿Quién hizo esto? ¿Sí? ¿Cómo pudo convocar tanta gente? ¿Quién lo conoce? Pero ¿qué pasa? Empezó una batalla hace muchos años atrás, cuenta el hermano Dante, en la cual empezó a recibir y a creer las promesas que venían sobre su vida y empezó a trabajar en ello. ¿Sí? No fue en el 96, quizás fue en el 86 que empezó a trabajar y empezó a conquistar en su vida, ¿sí?, las dudas que podía plantearse. Dice que él se miraba al espejo y nada, era muy flaco, no valía nada, ¿sí? No era muy agraciado según su propia descripción. Era tal así que él por ahí iba a visitar un hogar y entraba primero en la nariz y al minuto entraba al cuerpo. ¿Sí? Se veía así, de esa forma, feo. Pero sin embargo, Dios toma esa vida y empieza un gran ministerio, empieza una gran vida para él, para una generación, y así empezó la grande conquista. Pero ¿cuál es el punto? Yo no tengo que mirar algo más allá de lo que no puedo. Pero pastor, usted me está hablando de la fe y ahora me está diciendo que no, tengo que medir mi fuerza, tengo que ver a dónde voy a apuntar, qué es lo que quiero hacer. Yo quiero que mi vida cambie, se transforme, se transforme, empiece a vivir una vida diferente, y sin embargo tengo muchos obstáculos. Vengo a la iglesia, por ahí mi esposa no viene, vengo a la iglesia y toda mi familia está al revés, totalmente de Dios. ¿Qué hago? Bueno, tengo que conquistar mi propio ser. Cuando hablamos de guerra, muchas veces fantaseamos con las grandes batallas, grandes guerras, el tipo tomando la espada y empezando a derribar los enemigos, ¿sí?, o la lanza. Pero es un frente imaginario. Sí, podemos imaginar un hombre conquistando una ciudad,
Podemos imaginar a la familia perfecta diciendo, chicos, se quedan quietos, y todos se quedan quietos. ¿Sí? Como decía mi hijo, quédate quieto. Y no se queda quieto. Podemos ver también, yo soy el pastor y todos me van a hacer caso. Y nadie te hace caso. Te hace caso. ¿Y qué hago ahí? ¿Qué pasa? Empieza a desinflarse nuestra expectativa. Entonces, cuando yo voy a hacer algo conforme para hacer, porque lo sé hacer bien, porque esto me sale bien, ¿y qué pasa? Cuando empezás a hacerlo, resulta que no te sale tan bien como pensaba. Y entonces que invade tu mente un pensamiento de decir, no puedo hacerlo, y no lo voy a hacer, y dejo tirado y me voy. Pero cuando yo empiezo a vivir en fe y a pensar de una forma de que Dios en cada momento que enfrente esa batalla, esa cosa que está enfrente, Dios me va a dar una experiencia de vida, voy a poder aprender y voy a poder no solamente enfrentar ese problema, sino los que vengan adelante. Más allá de los errores que pueda tener, voy a empezar a tener victorias en mi vida, voy a empezar a ver que lo bueno que puede hacer me está saliendo mejor todavía, me está saliendo con excelencia y alcanzo el objetivo que Dios tenía para mi vida. Pero no depende de Dios, depende de mí. Muchas veces, si Dios quiere, haremos esto. Sí, Dios lo va a hacer, Dios me va a sanar, Dios va a hacer. Y cada siervo, cada ministro tiene una óptica, tiene un llamado distinto de Dios. Y siempre mi pregunta y mi llamado es, Señor, ¿qué tengo que hacer yo primero? Yo sé que tú vas a hacer todo. Yo sé que el fuego va a caer en mi vida, va a caer en este lugar, va a haber obra. Pero hay algo que yo tengo que hacer primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Saben que muchas veces nosotros le pedimos a Dios paciencia? Y Él te dice, no te voy a dar paciencia, te da problema. Porque en medio de la dificultad y los problemas se perfecciona la paciencia. ¿Sí? Le pedimos sanidad. Cuando Dios te dice, no te voy a sanar porque yo ya te sané, no te tengo que volver a sanar. Tienes que empezar a creer y a conquistar tu propia salud. Señor, estoy gordo. La culpa del diablo, porque me mintió, me dijo que coma eso. Y no, la culpa no es del diablo. Entonces de Dios tampoco, porque Dios no me fabricó así. Dios me hizo a imagen y semejanza tuya. Entonces, ¿quién es el que está fallando? Soy yo. ¿Dónde no lo pude conquistar? ¿Sí? Hay una propaganda que uno está peleando ahí con la hamburguesa, ¿sí? Y que le cae mal. Y empieza a caer derrotado por la hamburguesa, derrotado por el camarón, derrotado por la pasta. Y Dios no tiene la culpa. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con la salvación, con lo que tiene que ver? Porque muchas veces yo quiero entrar a un camino de fe, pero tengo mi cuerpo tan lastimado, que lo que menos me acuerdo de la fe, me acuerdo de lo que me duele, del dolor de panza, del dolor de hígado, del dolor de aquello. ¿Y por qué me duele? Porque estuve haciendo mal esto, mal lo otro, mal aquello. El diablo no fue. Yo perdí mi propia batalla contra mí mismo. Entonces cuando aprendo, ¿sí?, a identificar el punto donde empieza a fallar, ese punto que empiezo a ganar es la piedra que puso Elías en el altar. Dios mandó el fuego, pero es lo único que hizo Dios. El altar lo tuvo que preparar Elías. Elías tuvo que reparar el altar, tuvo que preparar los componentes para que se encienda el fuego, tuvo que poner la carne, el sacrificio sobre el altar, y aún teniendo ya todo listo, tuvo que echarlo a perder, ¿sí?, con agua. No había forma de atribuirle a que Elías iba a hacer eso, pero también Elías no escapaba a la responsabilidad de tener que preparar todo para que el Espíritu Santo descienda con poder, con fuego, y Dios sea alabado y glorificado en medio de la congregación. ¿Me va entendiendo ahí? Yo quiero recibir. Si el diablo no tiene nada en mí, mi mano alza en su presencia.
¿Y qué hago? Mis manos salen. ¿Sí? El diablo no tiene a mí, sí, porque me tiene atado acá. Entonces cuando yo levanto las manos en la alabanza, empiezo a conquistar ese reino, empiezo a desatar lo que el diablo me quiso atar. No, pero me da vergüenza, pastor, ya está todo. ¿Sí? Tengo timidez, no me gusta que me miren cuando estoy alabando, yo alabo para adentro. Entonces lo de afuera lo conquistaste. Lo de adentro está conquistado, lo tenés ahí abarrotado. Pero ese es el tema. Entonces yo tengo que empezar a ver qué pasa con mi propio ser, qué pasa en mi interior, ¿sí? ¿Cuáles son las metas que tengo que cumplir? ¿Medito en las obligaciones que tengo para conmigo? Entonces las grandes victorias comienzan con una pequeña conquista. Yo me acordaba de las metas, y esto toca mucho a nosotros, ¿no? El tema de la economía, que los precios suben, que los impuestos suben, que todo. Y escuchaba al presidente del Banco Central hace unos meses atrás, la meta de inflación va a ser esta. Y no llega, no va a dar los números, no cierra. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Tiene que modificar la meta? Para nada. Pero usted está equivocado, hombre. Si no ve que no le está dando los números, ¿por qué sigue insistiendo con esa meta? Si se está pasando, si la inflación subió, los impuestos subieron más, no va a llegar. No. Porque si yo empiezo a retrotraer la meta que me puse, empiezo a aflojar, no voy a poder alcanzar los otros objetivos que tengo por delante. Hay muchas cosas que por ahí yo me propuse el 1 de enero y no alcancé. Pero eso no significa que haya sido un fracaso, sino que tengo que tomar, como decía recién el ejemplo, de esas metas incumplidas, analizar y proyectarme al año que está por entrar. Empezar a mirar más allá. Elías, cuando hablaba el viernes sobre Caleb recibe la promesa, ¿sí? Acá está la tierra prometida, ve y conquístala. Y ya Caleb empezaba a correr para entrar a pelear. Pero sin embargo los otros millones que estaban alrededor no corrieron. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron avanzar. Por más que hubieran dos que hubieran creído, esos dos también quedaron pegados en esa, ¿cómo les puedo explicar? En esa parada, en ese freno que puso todos los que estaban alrededor. Pero ¿qué pasaba acá en la cabeza de Caleb? Caleb, su cuerpo se iba a dormir, se despertaba y seguía en el desierto. Y no tuvo un año, no tuvo 2, no tuvo 10, tuvo 40 años. Pero cada mañana su cabeza estaba mirando el monte Hebrón. Ese lugar es mío. Ese yo se lo pedí a Moisés y ese lo voy a reclamar. 40 años. Entonces, por más de que su realidad fuera otra, en su mente, en su corazón, nunca pudo penetrar que él seguía siendo un esclavo. Él ya era libre, por más que siguiera en esclavitud. Él ya había conquistado ese lugar 40 años antes de entrar. Entonces, yo tengo que aprender cada día a declarar victoria donde no la hay. A mí me pasó la semana pasada. El pastor oró por mí y el dolor no se me iba, pero yo seguía saltando, seguía pisando, seguía buscando, ¿sí? Fui atrás, seguía con el dolor, pero seguía, ¿sí? Tengo que trabajarla. Entonces la fe, Dios te da una medida de fe, pero no significa que sea la única medida o la última medida. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacerla trabajar, de hacerla producir, y esa fe que va de aumento en aumento, de gloria en gloria, nos va a llevar a otros niveles de conquista, cada vez mayores. No vas a volver a pelear la misma batalla 2 veces si la has peleado por fe y has vencido en el nombre de Jesucristo. Si estás peleando la misma batalla 2 veces, es porque no has creído. Es porque no has creído. ¿Sí? No voy a la iglesia porque estoy haciendo cualquiera, me decía una joven. No tiene nada que ver lo que estés haciendo. No vas a la iglesia porque no crees. No venís porque no está la fe realmente en tu vida. Yo hablaba con Cristian, esto hablaba un montón. 18 horas estuvimos hablando. Pobre Cristian, lo maté. Y una de las cosas que hablábamos en el camino era esto. No depende de cuánto yo pueda hacer,
sino que depende de cuánto yo pueda creer. Yo puedo hacer 1000 cosas, pero nunca creí. En la primera de cambio, abro la puerta y me voy. Puedo haber hecho poco a mis ojos, pero creí. Lo poco que hice, lo hice con fe, lo hice confiando, lo hice con devoción al Señor. Y eso me va a llevar cada día a estar más cerca de esa tierra prometida, de esa salvación. Cada día voy a tener mayores victorias, por más que la situación no cambie. Pasen los años y parece que no cambie. Va a llegar un momento que yo voy a estar pisando esa tierra que yo ya creí. Pero tengo que conquistarla. ¿Cómo hago esto, pastor? El mismo libro, en el 23:7, Proverbios, nos dice esto, ¿no? Nos habla de todos aquellos que son avaros, son medio coditos, este capítulo sobre la riqueza. Pero en el medio se filtra algo que siempre el hermano Gastón lo dice, ¿no? En el 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? El tipo es codo porque piensa y cree que es un codo con pata. Decía, si usted lee lo anterior versículo. Pero este concepto se aplica a cualquier punto, a cualquier lado. Si vos pensás que sos un derrotado, serás un derrotado. Si vos crees que en el nombre de Jesús hay victoria en tu vida, serás un victorioso. Si vos crees que el Señor dijo, por tu llaga, por la llaga de Él, fuiste sanado, seremos sanos. Y tengo que empezar a practicar. Eso no va a ocurrir instantáneamente si yo no lo he practicado. ¿Cuándo empiezan a ocurrir las cosas en forma instantánea? Lo decía recién el pastor, y yo no hablé nada con él. Cuando uno empieza a ejercitarlo, empieza a repasar, empieza a ver, se te va haciendo cada vez más fácil. No repites el mismo error 2 veces, sino que esa victoria ya queda como victoria en tu vida. Y la próxima va a ser una conquista diferente, en un área diferente, de una forma diferente, y aún mayor que lo que fue la anterior. Pero necesito ver qué hay en mi cabeza, en qué estoy pensando. Hoy ustedes están escuchando. No sé si mañana quizás estará esta palabra en su mente. Entonces, más allá de pensar, necesito memorizar. El libro de Deuteronomio le habla y le dice que la palabra de Dios tiene que estar en el cuello, tiene que estar en el frente de tu ojo, tiene que estar en el dintel de tu puerta. La vas a repetir a la mañana, la vas a repetir a la tarde, a la noche, la repetirás a tu hijo cuando esté caminando. Necesito ejercitar la memoria. Dios me sacó de muchas cosas y no me olvido. No me olvido. Dios puso la vida del siervo. Y aún Él, del propio barro, fue levantándome. Y no me olvido de eso. Porque seguramente yo me voy a encontrar en el camino con mucha gente. Y voy a tener que también meter la mano en el barro y sacar a la persona de ahí. Como fui sacado yo. Yo fui bendecido. Tengo que ver por qué fui bendecido. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó para que Dios venga a mi vida? Y seguramente, cuando voy recordando qué es lo que hice durante el día, eso va a empezar a aplicarse en mi vida cada vez que lo haga. Porque fuiste bendecido, porque dejaste tu cabeza de lado, dejaste la familia, dejaste el trabajo de lado y empezaste a meditar en el objetivo: agradar al Señor, ser fiel, ser útil en la obra. Entonces eso empieza a actuar en tu mente. Lo que actúa en tu mente empiezas a hablar por la boca, y donde va tu palabra, van tus pies. ¿Sí? Uno no se mueve involuntariamente. Si uno se mueve involuntariamente, algo está pasando aquí. Pero generalmente uno, antes de dar un paso, lo piensa. Uno, antes de dar un paso, proyecta, dice: mañana voy a tal lugar. Y termina llegando al lugar. Por más que el colectivo llegue tarde, por más que las cosas se dificulten. Tengo que ver a mi mujer, tengo que ver a mi novia. Me voy a encontrar en tal lugar a tal hora. Y llego. Porque ya lo pensé, ya lo tengo aquí en mi corazón. Y es algo que termina moviendo mi vida. Ahora, ¿puedo caminar como a mí se me antoje? Sí. Al pastor, ¿qué está diciendo acá? Nadie te va a controlar los pasos. Nosotros no vamos a ir atrás tuyo a buscar, a vigilarte. Nosotros cuidamos
de mantener vivo la llama, de predicar, de estar, de poner en tu mente, en tu corazón, esta palabra que va a acompañarte y a administrar tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que encomendar a Jehová mi camino, mis obras. El mismo capítulo que empezamos en el 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tienes alguna duda, hay algo que no me cierra, Señor, no me cierra este número. ¿Qué hago? No me cierra esto. ¿Qué hago? Entonces Dios te va a dar el sí, o te va a dar no, anda para allá. Te va a decir como le decía a los apóstoles, ¿sí? Vamos para allá. Y el Espíritu dice: no entren por acá, vayan por este lado. Entonces, cuando yo encomiendo siempre mi caminar, Dios va a afirmar mi pensamiento, administrar mi tiempo. El culto empieza a las 7. Yo tengo 2 hijos. Mis hijos no se bañan solos, los tengo que bañar. ¿A qué hora empiezo a bañar mis hijos? 4:30 de la tarde, 5 de la tarde. Ya tengo que empezar. Toma el mate. Sí, puedo tomar mate. No es pecado tomar mate y café con leche. Me tomo mi mate, me tomo mi tiempo. ¿Qué hora es? Las 6 de la tarde. Ya estamos, empezamos a bajar. Bajo en 2 minutos. No, yo tardo 10 minutos. Entre bajar, entre acomodar el nene en el auto, entre sacar el auto, cerrar el portón, son 10 minutos. Si yo hago todo eso, Dios va a bendecir mi vida. Porque a veces no pensamos esto, a veces, no, Dios me tiene que bendecir. Sí, la bendición de Dios va a estar. ¿Sí? Una vez lo hice y casi me corta la cabeza, tiré una virome así y dije: a ver, agarra la bendición, y no apareció. Estando en Quintana. Pero es así. Dios, como cantamos recién, derrama un río de bendición. Derrama de su fuente, salpica a toda la congregación. ¿Cuál es la diferencia? Es que algunos están así y otros ya tienen el cántaro acá preparado. Dale, que entre. Entonces aquel que ya está preparado no solamente va a ser salpicado en esa noche por la bendición, por la palabra que fue soltada, sino que se la va a llevar a su casa, y aun cuando esté en medio de dificultad, en medio del problema, lo que se llevó de acá va a ser como un agua fresca que va a seguir refrescando y va a seguir alimentando su vida. Pero depende si yo estoy extendiendo, ¿sí?, mi vaso hacia los ríos del Espíritu de Dios. Si yo me quedo así, ¿sí?, me van a mojar, sí, voy a ser ministrado aquí. Pero cuando empiezo a caminar bajo el sol de la injusticia, bajo el día en donde me rodea la maldad, toda esa agua que me salpicó se va a ir evaporando. Pero sin embargo, si yo empiezo a depositar en mi vida esa fuente, yo transformo mi vida en una fuente, voy a empezar a tener los recursos para ganar esas otras batallas que van a venir. Tengo que administrar mi vida, mis horas, mis horarios, mi casa. ¿Sabe qué? Gobernar la casa o administrar la casa. La Biblia nos habla en Timoteo 3, 4 y 5 y 7 sobre la palabra gobernar. Entonces ahí entra la confusión, ¿sí? Porque uno dice: está el gobernado y la que la gobierna, o viceversa. Y no se trata de quién gobierna o quién te gobierna, sino que se trata de que nosotros, mientras más nos humillamos delante de la presencia de Dios, el humillarte, el someterte al servicio de la obra, a Dios, nos reviste de autoridad. Hay líderes, hay gobernantes que no tienen título, pero son líderes de su hogar, son referentes en su familia. No son los que alzan la voz, no son muchas veces los que dicen: ¡vení para acá! ¡Te voy a matar! ¿No? O es, ese que gobierna, ese que tiene la batuta. Y no, por ahí el silencioso, callado, aquel que está hablando en su intimidad, ese que termina gobernando, el que termina tomando la autoridad, porque la hace con esto. Allá nosotros nos llevamos una sorpresa con el pastor. Una de las cosas, yo no pude contar, así que cada tanto voy tirando del viaje. Nos fuimos a dormir la siesta. Pecado, los pastores durmiendo la siesta. ¿Sí? Y bueno, estábamos ahí. ¿Y qué hicieron los hermanos? Podían haber dormido la siesta con nosotros, podían haber tomado mate. Ninguna de las cosas eran pecado. Pero sabíamos que nosotros teníamos que tomar esa plaza. Esa plaza necesitaba que la presencia de Dios la tome, ¿sí?
para poder conquistar esas almas que estaban. Entonces la autoridad y la conquista no fue por la persona que fue, sino fue por las rodillas que se doblaron. Fue por el tiempo que se invirtió diciendo: Señor, me postro y dependo de ti para salir a ganar esta batalla. Y empezamos a ver la victoria detrás de esa oración. Entonces, tengo que ver cómo administro mi tiempo. Segundo, es muy importante cómo yo me muestro. ¿Sí? Y allá, bueno, estamos en el horno. ¿Qué muestro? ¿Por qué? ¿Porque soy un modelo? No. Más allá de que en esta pasarela no es que van a desfilar del grupo de alabanza acá. Pero sí, muchas de las personas que no entienden quién es Jesucristo van a buscar a Cristo, y a Cristo lo tienen que ver en mi cara. Este es el rostro del Señor. Esta es la cara de Jesús. Estos son los ojos de Él. Esta es la boca de Él. Estas son las palabras de Él. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me refiero? ¿Qué digo? Va a demostrar realmente la persona que habita en mí. Y eso también es importante, prepararlo, entrenarme. ¿Cómo me entreno? No me gusta el hermano tal porque es un re chusma. Me voy de acá. ¿Y qué pasa? Me evito el chusmerío. Amén. Pero ¿qué pasa? Pierdo ese crecimiento de hecho callarme ante el chusmerío, orar y seguir manteniendo la palabra del Señor. No, este es pecador. No, este era un borracho. No, este era... Está lleno. Aquí vamos a encontrar todos los casos. Acá en la plataforma ni le cuento. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar de dónde salimos todos los que estamos aquí, estamos... ¿Sí? Algunos vivían en los vicios, otros vivían en la calle, otros vivían fantasmas, otros vivían revolcados. Sin embargo, estamos aquí ministrando, porque Dios nos fue limpiando y nos fue haciendo libres, nos fue transformando de gloria en gloria. Entonces, esa transformación no es la cuestión mía es mantenerla. Yo puedo ser transformado hoy Dios te puede sanar, pero yo tengo que mantener mi libertad, tengo que declarar mi libertad, tengo que mantener el testimonio, mis palabras, mi forma, porque a través de eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que un Señor dijo: ustedes administren esta viña, yo me voy lejos. Y tuvo esos siervos que dijeron: tarda un montón, vamos a empezar a tomar, vamos a empezar a dormir la siesta. Y de repente cayó el Señor y lo encontró a todos durmiendo, borrachos. ¿Qué hizo el Señor? Lo echó todo afuera y trajo a otros obreros. Cada día tengo que estar preparado, porque Dios puede venir en cualquier momento. No hace falta un gran evento. Dios puede tocar tu vida hoy, Dios te puede llenar hoy, Dios hoy te puede renovar su espíritu en su vida. Pero tengo que estar hoy preparado, tengo que haber sido de testimonio todo el día. Saco cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? El mundo dice: hazte la fama y échate a dormir. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Todo lo que siembres en algún momento va a rendir fruto. Lucas 14:29-30, ¿sí? ¿Cuál es la batalla que voy a pelear? Yo por ahí quiero cambiar mi vestimenta, pero tengo que cambiar primero mi pensamiento. Puedo cambiar mi forma, pero tengo que cambiar lo que origina esa forma. Mis deseos, si están por encima de todo, me van a llevar a una vida de derrota. Pero si los caminos, ¿sí?, que yo encomiendo están delante de Dios, siempre va a haber victoria. Tengo mucho más para compartir, pero le doy gracias al Señor por este momento, porque su palabra nos habla y nos dice: Dios es un Dios de milagros. ¿Sabía eso? Pero tengo una noticia también, que Dios nos dice algo a nosotros. Todos le pedimos milagros a Dios, pero sin embargo Dios ya le ha hecho un milagro en tu vida. Entonces nos dice: sé tú el milagro, Andrés. Sé tú el milagro. Empieza a moverte en una atmósfera de milagro. Empieza a mover tu vida en una atmósfera de milagro y verás la mano poderosa de Dios. Amén. Que Dios lo bendiga.